Saludos a todos detrás de la cámara. Espero que hayan disfrutado de su fin de semana largo. Estos son los titulares que vamos a discutir durante la noche de hoy. Las Fuerzas Armadas israelíes continúan con un asalto mortal en Jenin, Cisjordania, y dejan Tulkarem y Tubas en ruinas. Israel y Hamas establecen una pausa en la lucha por las vacunaciones contra el polio en Gaza. Israel mata a un importante militante en Cisjordania y está conduciendo la campaña militar más mortífera desde que comenzó la guerra en Gaza. Israel confirma muerte de 6 rehenes y recupera sus cuerpos en Gaza. Un F-16 ucraniano fue destruido durante un ataque ruso, según informa la BBC. El presidente ucraniano despide a un comandante de la Fuerza Aérea tras el fatal accidente de un F-16. Una bomba rusa impacta en un edificio de gran altura en Kharkiv y mata a 7 personas. Un ataque ruso mata a 2 personas y hay 11 heridos en Sumy, Ucrania. Rusia afirma que derribó 150 drones en una de las mayores ofensivas aéreas ucranianas. La ofensiva de Ucrania intensifica la presión sobre Estados Unidos para que suavice su enfoque cauteloso en la guerra. Rusia avanza sobre una ciudad clave de Ucrania, mientras que la incursión de Kiev en Kursk se detiene. Volodymyr Zelensky enfrenta severas repercusiones por el colapso de las defensas en el este por parte de Rusia. La Unión Europea rechaza la petición de Kiev de entrenar tropas dentro de Ucrania. Rusia prohíbe la entrada al país a 92 estadounidenses, incluidos periodistas. Una planta de municiones de Pensilvania aumenta la producción de un proyectil de artillería clave en la lucha de Ucrania contra Rusia. Rusia lanza andanada de drones y misiles balísticos y cruceros contra Kiev. La Unión Europea pide a Mongolia que arreste a Putin durante su visita. El domingo comenzará la operación para remolcar el petrolero accidentado. Juez suspende la red social X en Brasil por negarse a nombrar un representante legal. Los paneles solares de India se enfrentan al escrutinio de los Estados Unidos por posibles vínculos con el trabajo forzado en China. Incendios forestales récord en Brasil, al otro lado de la Amazonia, y humedales del Pantanal. Comencemos con los detalles de los titulares que he mencionado. Las fuerzas israelíes continúan con un asalto mortal en Jenin, en Cisjordania, y dejan Tulkarem y Tubas en ruinas. En Cisjordania, soldados israelíes junto con sus famosas excavadoras blindadas continúan con un asalto a gran escala sobre el campamento de refugiados de Jenin por tercer día consecutivo. Las fuerzas israelíes se retiraron el jueves por la noche de Tulkarem y Tubas. Se informa que se produjo una destrucción generalizada de carreteras e infraestructura civil, incluidas las de suministro de agua y electricidad. Estas excavadoras blindadas de Israel no solamente se utilizan para aplanar las residencias de los palestinos, sino también se utilizan para destruir toda la infraestructura soterrada, clavando una enorme espuela de metal que arrastran como si estuvieran arando una finca agrícola por las carreteras, destruyendo así todo tipo de tubería soterrada que le da servicio de agua potable, incluyendo las tuberías de aguas negras, como pueden ver en la pantalla. Israel y Hamas establecen una pausa en su lucha por las vacunaciones contra el polio en Gaza. El ejército de Israel y el grupo militante palestino Hamas acordaron 3 pausas separadas de 3 días en los combates en Gaza para permitir la primera ronda de vacunación de 640,000 niños contra el polio. La campaña de vacunación estaba programada para comenzar ayer domingo
Esto significa que habrá un alto al fuego durante 3 días consecutivos, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Israel. El cese al fuego para la vacunación en el norte de Gaza será el primero y más tarde se moverá la campaña de vacunación al sur de la franja de Gaza. Además, se llegó a un acuerdo de extender un día más el periodo de vacunación si es necesario. La meta de las agencias de salud es poder vacunar por lo menos al 90% de la población de niños que tienen 10 años o menos en cada uno de los periodos de 3 días de vacunación. Supongo que durante el día del lunes o durante el día de hoy, que es cuando ustedes van a estar viendo estas noticias, sabremos si se pudo realizar el primer cese al fuego y el primer día de vacunación masiva en la franja de Gaza. Israel mata a un importante militante en Cisjordania, en su operación militar más mortífera desde que comenzó la guerra de Gaza. El ejército de Israel dijo que mató a otros 5 militantes en Cisjordania, incluido un comandante local, mientras seguía adelante el jueves con su operación más letal en el territorio ocupado desde el inicio de la guerra en la franja de Gaza. Además, las Fuerzas Armadas de Israel alegan que le han quitado la vida a 16 personas, casi todos militantes de Hamas, desde la noche del martes de la semana pasada. Por otro lado, los palestinos ven estas operaciones en Cisjordania como una ampliación de la operación militar en la franja de Gaza, como parte de un operativo militar de Israel para tener absoluto control de todos los territorios palestinos. Israel confirma la muerte de 6 rehenes y recupera sus cuerpos en Gaza. Durante el día del domingo, el gobierno de Israel informó que ha recuperado los cuerpos sin vida de 6 rehenes en la franja de Gaza. Según el reporte de Mundo News Network, esos rehenes fueron ejecutados a balazos momentos antes de la operación militar para rescatarlos por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Se dice que uno de los rehenes era un joven israelí estadounidense de nombre Hertz Goldberg Polling, de 23 años de edad, capturado durante el Festival de Música del 7 de octubre, que era una persona muy reconocida durante este conflicto en la franja de Gaza. Este fue el muchacho de 23 años que resultó con graves daños por una granada en su mano derecha, el cual personal médico de Hamas tuvo que amputar parte del brazo para curarlo. Naturalmente, se desataron manifestaciones en Israel contra Netanyahu por no haber logrado un acuerdo durante todos estos meses para la liberación de los rehenes. Netanyahu se protegió, acusando a Hamas, culpando a Hamas por no aceptar un acuerdo de cese al fuego y diciendo la frase de que quien asesina rehenes no quiere un pacto de paz. La historia nos dice claramente que en las operaciones utilizando fuerza letal para recobrar rehenes, existe una gran posibilidad que la operación cause o precipite la muerte de los rehenes. Netanyahu lamentó la pérdida de estos rehenes y aseguró que Israel hará pagar a Hamas por matarlos a sangre fría. Y tenemos que entender que si Netanyahu prometió que hará pagar a Hamas por matar a estos rehenes, eso significa que no se puede hacer un pacto de paz o un pacto de cese al fuego hasta que esa venganza no se cumpla. Un F-16 ucraniano fue destruido durante un ataque ruso, según informa la BBC. Voy a tratar de ser breve sobre esta noticia de la pérdida de un F-16 en los cielos de Ucrania, piloteado por tal vez el mejor piloto ucraniano en el presente inmediato de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, el señor Oleksii Mesh, apodado Monfich, que se destacó no solo por sus habilidades como piloto, sino también
porque fue de los pilotos que más presionó para tener aviones F-16 por su agilidad aviónica volando sobre los cielos de Ucrania para combatir contra los rusos. La posición del gobierno de Ucrania ha sido mantener en estricto secreto las razones por las cuales este F-16 se estrelló, defendiendo a Ucrania, interceptando drones y misiles durante el masivo ataque de Rusia contra ciudades de Ucrania. Se desconoce si el avión fue derribado por fuego enemigo o si el avión tuvo un desperfecto mecánico que causó su estrellamiento. Otras causas que se presentaron fue que el entrenamiento de estos pilotos para estar completamente capacitados para volar estos complejos aviones, que son muy diferentes a los aviones de fabricación rusa que utilizaba la Fuerza Aérea de Ucrania, fue demasiado corto el periodo de entrenamiento y apresurado, tomando muchos atajos para entrenar a estos pilotos donde debido a ese entrenamiento no adecuado, se multiplica la posibilidad de que pierdan el control de su avión. Esta era la información que se estaba divulgando hasta que una política miembro del Comité de Defensa del Parlamento de Ucrania, llamada Mariana Betsula, sacó a la luz pública la acusación, el alegato de que el F-16 fue destruido por una batería de misiles Patriot controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. O sea, que los mismos ucranianos tumbaron el F-16 en lo que se conoce como fuego amigo. Esta versión de que este avión fue derribado por un misil Patriot hasta ahora no es la versión oficial del gobierno de Ucrania, que como dije anteriormente mantiene en secreto los detalles de este estrellamiento. El presidente ucraniano despide a un comandante de la Fuerza Aérea tras el fatal accidente de un F-16. Con la pérdida del avión F-16 y la muerte del piloto Oleksiy Mezh, el presidente Zelensky inmediatamente mandó a despedir al teniente general Mykola Oleshchuk, comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, donde lo único que se sabe verdaderamente de este despido es que en su discurso ante la pérdida del avión F-16 y del piloto, el presidente dijo que necesita personas que puedan proteger a la gente y proteger a los soldados. Se entiende que este general fue despedido porque de alguna manera el presidente lo acusa por la muerte de este piloto y la pérdida de este avión. Se alega que antes de ser despedido, este general tuvo una confrontación directa con Mariana Betsula, que acusó, sin mencionar fuentes o presentar evidencias, de que el avión F-16 fue derribado por una batería de misiles Patriot. Este sería por lo menos el tercer general despedido por el presidente Zelensky, donde no hace mucho despidió al comandante del ejército llamado Valery Zaluzhnyi, con el cual tenía muchas diferencias de opiniones, que hoy es el embajador de Ucrania en el Reino Unido, y era una persona muy popular y muy querida entre los soldados. Después despidió al general Yuri Sodol, alegadamente por ser muy fuerte con sus tropas. Tenemos que entender que despedir generales sin una poderosa justificación puede ser desmoralizante para los soldados. Lo cierto es que este no es el único F-16 que se va a perder en una guerra, particularmente cuando esta guerra es contra una potencia militar tan poderosa como Rusia. Una bomba rusa impacta en un edificio de gran altura en Kharkiv y mata a 7 personas. Otra vez un edificio residencial es impactado por armamento ruso. Un ataque con una bomba guiada rusa en la ciudad de Kharkiv, que también se conoce con el nombre de Yarkov, en el noreste de Ucrania, impactó el viernes un edificio residencial y un parque infantil, matando a 7 personas e hiriendo al menos a otras 77, según informaron las autoridades locales.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que una niña de 14 años estaba entre los muertos. El señor Ihor Tereshkov, alcalde de la ciudad, había dicho anteriormente en Telegram que una niña murió en el parque infantil. El edificio de apartamentos de 12 pisos se incendió como resultado del ataque, dijo el alcalde. El número de muertos por el ataque aumentó a 7 cuando se recuperó el cuerpo de una mujer de los escombros. Además, muchos de los heridos están en estado de gravedad y por ende algunos perderán sus vidas. Un ataque ruso mata a 2 personas y hay 11 heridos en la ciudad de Sumy, en Ucrania. Un ataque ruso durante las horas de la noche alcanzó una fábrica en la ciudad norteña de Sumy, matando a 2 mujeres e hiriendo al menos a 11 personas. La oficina del fiscal general de Ucrania dijo que la fábrica fabricaba envases para alimentos para bebés, jugos y productos para el hogar. Una persona herida murió más tarde en el hospital y el cuerpo de otra víctima fue recuperado entre los escombros. De la noticia no está claro si están hablando de 2 muertos o de 4, donde las 2 mujeres murieron al momento de la explosión y las otras 2 personas, de las cuales no dicen si son mujeres u hombres, son víctimas adicionales. La ciudad norteña de Sumy está próxima a la frontera con Kursk, que es la zona invadida por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia afirma que derribó 150 drones en una de las mayores ofensivas aéreas ucranianas. Prensa asociada informó el reclamo de que las baterías antiaéreas de Rusia interceptaron y destruyeron 158 drones ucranianos durante las últimas 24 horas, que iban rumbo a impactar blancos en Moscú y otros 9 blancos en las cercanías a la capital de Rusia, según informó el Ministerio de la Defensa de Rusia durante las horas del domingo. 46 drones fueron destruidos en la región de Kursk. 34 fueron interceptados sobre Briansk, que es la región entre Moscú y Ucrania. 28 fueron destruidos en la región de Voronezh y más de 14 en Belgorod. Estos últimos derribos de drones ucranianos fueron en las zonas fronterizas con Ucrania. Además, se reporta que drones alegadamente de Ucrania fueron derribados en la región de Ivanovo y Tver, que son regiones que quedan al noreste de la capital de Rusia. No se reporta si algún dron pudo burlar las defensas aéreas e impactar un blanco en Rusia, o si sus escombros causaron daños, heridos o muertos al impactar tierra. Yo podría especular que las defensas aéreas de Rusia podrían ser superiores a los sistemas Patriot en Ucrania. La ofensiva de Ucrania intensifica la presión sobre Estados Unidos para que suavice su enfoque cauteloso en la guerra. Este artículo básicamente habla de las 2 posturas con respecto a las capacidades de ataque de Ucrania contra territorios y blancos en Rusia. En resumen, dice que el gobierno de Ucrania está aumentando la presión dirigida a los Estados Unidos para que se le permita utilizar misiles de largo alcance contra blancos dentro de Rusia, porque eso alegadamente causaría la derrota de Rusia. Un excomandante de la OTAN que estuvo en dicha posición hace 10 años atrás, llamado Philip Bitlov, dice que Estados Unidos debería darle todas las armas y permisos a Ucrania para atacar suelo ruso, porque si se continúa con la práctica actual, Ucrania perdería esta guerra. Naturalmente, esta visión de darle a Ucrania todo el armamento que necesita y permitirle que ataque sin restricciones suelo ruso está basado en que estas personas asumen de que Putin es un charlatán y que nunca utilizaría su armamento nuclear. Así que asumen que Putin es un cobarde nuclear.
Hay un dicho en inglés que le voy a pedir al señor Benny Hill que se los explique. You must never assume, because when you assume, you make an ass out of you and me. Por otro lado, el artículo también dice que hay peritos y expertos que han llegado a la conclusión de que cualquier ataque con misiles balísticos dentro de Rusia, atacando blancos rusos, se va a interpretar como un ataque de los Estados Unidos, involucrando más de una forma directa a Estados Unidos en este conflicto bélico entre dos potencias nucleares. Hay que hacer notar que este artículo, incluyendo al ex general de la OTAN, le pone todo el peso a los Estados Unidos y en ningún lugar menciona, por ejemplo, que países de la Unión Europea como Francia, Italia, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, los Países Bajos, Grecia, Polonia, Rumanía, España, etc., le deben dar misiles balísticos a Ucrania para atacar suelo ruso. Todos los dedos de estas personas que quieren que Ucrania ataque blancos y ciudades rusas apuntan su dedo hacia los Estados Unidos. Hay que hacer otra nota. Se acaba de cantar como una nación sin dinero y por ende que va a disminuir todas las ayudas dirigidas a Ucrania, el país de Alemania. El artículo también menciona brevemente que Casablanca está siendo bien cauteloso para no ser arrastrado a un conflicto directo con Rusia. Y me sorprende que este artículo diga que los republicanos están a favor de darle todo el armamento que necesite Zelensky para atacar a Rusia. Es una contradicción del comportamiento del Congreso Republicano de los Estados Unidos en el escenario de Ucrania, porque han dejado claro que junto con el presidente Trump, los republicanos en el Congreso no quieren gastar más dinero del contribuyente americano en la guerra de Ucrania. Rusia avanza sobre una ciudad clave de Ucrania mientras que la incursión de Kiev en Kursk se detiene. Mientras muchos de ustedes aplauden la operación militar de Zelensky en los bosques y granjas de la región fronteriza con Kursk, el panorama de esta guerra parece que es totalmente diferente y no es favorable para el presidente de Ucrania. En estos momentos las fuerzas rusas se encuentran a pocos kilómetros de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, que es un centro logístico crucial utilizado por el ejército ucraniano. Pokrovsk tiene una estación de tren que es clave y carreteras importantes donde particularmente una va directo a la gran ciudad de Dnipro. Pokrovsk es un punto esencial de suministro y refuerzo para las tropas ucranianas en la línea del frente de batalla en Donbass. Los críticos en Kiev temen que el ejército del país, o sea, el ejército de Ucrania, haya cometido un grave error de cálculo al enviar tropas a Kursk en lugar de reforzar la línea del frente de batalla en Donbass, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania han dejado expuestas a Pokrovsk y a otras importantes ciudades ucranianas. Los peritos internacionales concuerdan con la opinión de los críticos en Kiev. Las fuerzas rusas que se aproximan a Pokrovsk, según las palabras del general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dice que los rusos atacan a todo lo que se mueve y que la situación es extremadamente difícil. Un experto en asuntos militares y de guerra llamado Mikhailo Chirokov puntualizó, y cito, si perdemos a Pokrovsk, toda la línea del frente de batalla se derrumbará. Cierro la cita. En otras palabras, si se derrumba la línea del frente de batalla en Donbass, los rusos tomarán el control no solo de la provincia completa de Donetsk, sino también peligra la provincia de Zaporizhia y la provincia de Dnipro.
Si usted no está consciente de la seriedad de esta situación y que la región de Donbass está próxima a caer en total control de los rusos, sepa que la ciudad llamada Mirnohrad, de 100.000 habitantes, próxima al noreste de Pokrovsk, sus habitantes la han desalojado. O sea, huyeron porque saben que va a caer en manos de los rusos. Y los desalojos continúan en la ciudad de Pokrovsk, donde les he indicado que cuando estos desalojos son voluntarios, donde la gente abandona sus pertenencias, lo que ha logrado durante toda su vida es porque están convencidos de que las fuerzas armadas de Ucrania van a sucumbir y los rusos van a triunfar. Mi opinión sigue siendo que fue un error de Zelensky permitir una incursión dentro del suelo ruso, porque el desvío de los recursos que se necesitan en el frente de batalla, a mi entender, y vuelvo a decir que es mi opinión, acelera la caída total de la zona de Donbass a manos del gobierno ruso. Y además, a mi entender, el pedido que le va a hacer el presidente Zelensky durante este mes de septiembre al presidente Biden, el cual Zelensky bautiza como un plan de victoria, para mí es un plan de desesperación. Volodymyr Zelensky enfrenta severas repercusiones por el colapso de las defensas en el este por parte de Rusia. Esta noticia está relacionada a la anterior, donde indica, expresando casi lo mismo, pero con diferentes frases, de que el presidente Volodymyr Zelensky ha sido objeto de un mar de críticas por parte de soldados, legisladores y analistas militares por los rápidos avances realizados por el ejército ruso en el este de Ucrania, desde que Kiev lanzó su incursión en la región rusa de Kursk. El artículo vuelve y hace hincapié en el peligro que representa para Ucrania si pierde la ciudad de Pokrovsk, si Pokrovsk cae en manos de los rusos. Esto naturalmente debilita la autoridad del presidente Zelensky ante su pueblo y fortalece a sus enemigos políticos, donde tenemos que recordar que debido a que él suspendió las elecciones en Ucrania, en estos momentos no es el presidente electo oficialmente del pueblo. Me recuerdo que una de las causas por la derrota de las Fuerzas Armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial fue que el señor Adolfo Hitler, sin ninguna experiencia militar, se puso a comandar la estrategia y la táctica del ejército alemán. Y eso también me recuerda que en el siglo XXI, una de las razones del caos total en la invasión por parte de los Estados Unidos en Irak fue que las decisiones se comenzaron a dar desde Casablanca, particularmente por la persona que conocemos como Dick Cheney, que sin ninguna experiencia militar, particularmente en lo que tiene que ver con todos los protocolos para restaurar un sistema político y de control social después de una operación militar en un país extranjero, decidió ignorar todos los protocolos y los planes que habían desarrollado verdaderos profesionales y peritos en las agencias como la NSA y la agencia que conocemos como la CIA, para hacer lo que le dio la gana en Irak. Y el caos que surgió y la presente situación en Irak, el señor Dick Cheney, conocido como el vicepresidente más poderoso que ha tenido Estados Unidos, tiene una gran responsabilidad de este caos. Recordemos que los iraquíes no amaban a su dictador Hussein y al comienzo vieron a los Estados Unidos como un libertador. Pero la situación cambió vertiginosamente, donde el pueblo de Irak desarrolló un gran odio contra los Estados Unidos por culpa, a mi entender y mi opinión personal, basado en los documentales que he visto. Para mí, Dick Cheney es el responsable de que hoy Irak no sea aliado y odie a los Estados Unidos.
y mire a Estados Unidos solo como un mal necesario para combatir a ISIS, donde la contradicción es que las acciones de Dick Cheney ayudaron en la creación de ISIS. Ahora regresemos al tema de Ucrania. La Unión Europea rechaza la petición de Kiev de entrenar tropas dentro de Ucrania. El presidente Zelensky fracasó en su intento para que el entrenamiento dentro de Ucrania por parte de instructores de países miembros de la Unión se realizaran en suelo ucraniano. El alegato del presidente de Ucrania de que dicho entrenamiento sería más rápido si se conduce en Ucrania no fue suficiente para convencer a la Unión Europea, debido a que Ucrania no puede garantizar de ninguna forma la vida y la seguridad de estos instructores. Además está el factor de que para poder proteger a una delegación de instructores de Europa dentro de Ucrania, las fuerzas de Ucrania tendrían que desviar recursos que necesitan en el frente de batalla para brindar dicha protección. En adición, existe el factor de que para Rusia estos instructores automáticamente son blanco militar justificado y que a su vez envuelve una escalada de las tensiones entre Europa y Rusia, involucrando más directamente a los países europeos en esta guerra. Rusia prohíbe la entrada al país de 92 estadounidenses, incluidos periodistas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció el miércoles de la semana pasada la incorporación de 92 personas a su lista de estadounidenses a los que se les ha prohibido entrar al país. Entre ellos hay periodistas que laboran en los Estados Unidos y periodistas que trabajaron anteriormente en Rusia, agentes de ley y orden público y empresarios. Rusia justificó su decisión indicando que es una reacción, una respuesta al rumbo rusofóbico que sigue la administración del presidente Biden, con el objetivo de declarar o de infligir una derrota estratégica contra Moscú. Además, Moscú dijo que los periodistas redactan publicaciones liberales globalistas, esparciendo información falsa de Rusia y de las Fuerzas Armadas de Rusia. Esta nueva lista incluye a 11 periodistas que son o trabajaron para el Wall Street Journal, incluyendo su editor en jefe, la señora Emma Tucker, acusándola de estar continuamente criticando a Rusia por la detención y la condena del periodista del Wall Street Journal, llamado Evan Gershkovich, que estuvo 16 meses encarcelado antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros. Así que la libertad de prensa en Rusia es aquella que critica a otros países enemigos de Rusia y nunca critica a Rusia. Una planta de municiones de Pensilvania aumenta la producción de un proyectil de artillería clave en la lucha de Ucrania contra Rusia, como reflejo del beneficio que están obteniendo las fábricas bélicas de Estados Unidos. La compañía dueña de la planta de Scranton, en Pensilvania, anunció una inversión histórica de $400 millones para aumentar su capacidad de manufacturar proyectiles de artillería, particularmente el tipo de 155 milímetros, que mayormente se ha utilizado en los campos de batalla de Ucrania. La compañía ha subido su capacidad a sobre 36,000 proyectiles mensuales. Y hay 2 plantas más en la zona de Pensilvania que van a aumentar su capacidad de producción también. Lo que me llama a mí la atención de esta noticia, que parece que es de poca importancia en estos momentos, es que estos planes de producción y estas inversiones se hacen porque los empresarios o tienen órdenes abiertas para suplir estas cantidades y necesitan aumentar su productividad, o la más preocupante es que sus estudios de oferta y demanda reflejan que nos dirigimos a una gran escalada de las zonas en guerra en el planeta, donde se necesitan estas municiones de artillería. O sea, estamos hablando de un mal presagio
y de un futuro de guerra. Rusia lanza andanada de drones y misiles balísticos y crucero contra Kiev. La escalada de esta guerra en Ucrania sigue avanzando. Rusia continúa lanzando andanadas de misiles crucero, drones y misiles balísticos contra Kiev, donde el último ataque tuvo lugar este lunes. Y muy posiblemente mientras usted esté viendo este resumen de noticias, se esté llevando a cabo otro ataque contra la capital de Ucrania. En la madrugada del lunes, una serie de explosiones sacudieron la capital ucraniana en las primeras horas del día. Los primeros reportes son los siguientes. Los escombros de los misiles interceptados cayeron en diferentes zonas de la ciudad, hiriendo a por lo menos a 3 personas. Además se reportaron varios incendios. Los escombros de los misiles y drones interceptados cayeron en todos los distritos de Kiev, capital de Ucrania, causando lesiones a 3 personas y daños en 2 guarderías, indicó el Ministerio del Interior de Ucrania. Las autoridades de la ciudad reportaron varios incendios donde no especifican si estos incendios fueron causados por los escombros al caer al suelo o si son lugares donde impactó armamento ruso. Esperemos que las noticias de mañana martes sean más precisas en la magnitud de los daños y en las consecuencias contra la población de la capital de Ucrania, producto de este reciente ataque. La Unión Europea pide a Mongolia que arreste a Putin durante su visita. Como pueden ver del titular, la Unión Europea le ha hecho un pedido al gobierno de Mongolia que detenga al presidente Putin en su visita a ese país. Recordemos que previamente países como Sudáfrica y México han indicado de que no van a honrar la orden de detención emitida por la Corte Internacional Penal contra el presidente Putin y otros rusos involucrados en la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Recordemos que Mongolia es un país hermano de China y China no reconoce a la Corte Internacional Penal. Y como se ha dicho en varias ocasiones, la Corte Internacional Penal depende de que los países miembros o países que reconocen a la Corte Internacional Penal honren las órdenes de detención emitidas por ese tribunal. Así que podemos decir que la probabilidad de que Mongolia actúe a favor de la Corte Internacional Penal es 0. Además, recordemos que el Kremlin, donde no estoy hablando del presidente Putin, amenazó de que cualquier país que se atreva a detener al presidente Putin, ellos lo van a interpretar como una declaración de guerra automática. El domingo comenzará la operación para remolcar el petrolero accidentado. Los voy a poner al día con la situación del barco tanquero Sioux Union, que contiene 150,000 toneladas de petróleo abandonado y con fuegos a bordo, que se ven claramente en su cubierta, localizado en el Mar Rojo, entre Eritrea y Yemen. Como pueden ver en la tabla que estoy mostrando en la pantalla, en el caso que escape al mar, las 150,000 toneladas de petróleo que contiene este buque sería la 5ª catástrofe más grande en la historia, superando el derrame del buque tanquero Haven del año 1991 y por debajo del derrame del tanquero Amoco Cádiz del año 1978. Como la población de los Estados Unidos siempre recuerda el incidente del barco tanquero Exxon Valdez, han decidido para propósitos de comparación decir que el tanquero Sioux Union tiene más de 4 veces la cantidad de petróleo que transportaba el tanquero Exxon Valdez, cuya carga era más o menos de 53,000 toneladas de petróleo, donde solo un poco más de 10,000 toneladas fueron liberadas en un área sensitiva ambiental cercana a la costa de Alaska. Como les indiqué en el resumen anterior, los últimos visuales provistos por los hutíes indican que regresaron al barco para instalar más cargas explosivas, donde esta vez
localizaron cargas explosivas en el área del timonel del tanquero, donde estoy poniendo en la pantalla un video tomado por los hutíes de lo que ellos consideran como su gran hazaña. Al finalizar la semana se dijo que los hutíes habían accedido a que comenzara una operación de rescate para apagar los incendios y remolcar el tanquero a un puerto seguro, donde se puede extraer el petróleo de su interior, donde 2 remolcadores de gran tamaño localizados en el Golfo de Adén iban rumbo al tanquero para comenzar las operaciones el domingo 1 de septiembre. La última información al respecto es que 2 misiles balísticos lanzados contra el tanquero por Yemen impactaron el mar cerca del buque y por ende posiblemente la operación de salvamento de este buque lleno de petróleo ha sido paralizada. En la imagen que ven en la pantalla pueden ver claramente que una estela que sale de la popa del barco, o sea, de su parte trasera, indica que está perdiendo posiblemente su combustible. Y la descoloración en el mar a ambos lados de este buque, más cercana a la proa del barco, que es la sección del frente de este buque, se teme que es el inicio de que ya este buque tanquero está liberando su petróleo en el Mar Rojo y por ende comenzó la catástrofe ambiental. Juez suspende la red social X en Brasil por negarse a nombrar un representante legal. Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó el viernes de la semana pasada la suspensión total de la red social X en el país de Brasil, debido a que su propietario Elon Musk se negó a nombrar un representante legal en ese país. Esto es producto de una batalla legal de muchos meses entre el sistema legal de Brasil y la empresa X de Elon Musk, donde los puntos en disputa tienen que ver con la divulgación de desinformación, los mensajes de personas que tienen cuentas en X con contenido de extrema derecha o de extrema izquierda, más mensajes que pueden ser catalogados como para incitar revueltas y otros tipos de violencia civil, donde todo esto cae dentro de la esfera de lo que debe ser o hasta dónde debe llegar la libertad de expresión. Como les dije anteriormente en otro video, el señor Elon Musk piensa que la primera enmienda de los Estados Unidos es universal y aplica para todos los países y todos los gobiernos. La contradicción es que en su red social no aplica para comentarios en contra de él. El juez escribió en su decisión que el señor Elon Musk mostró su total falta de respeto por la soberanía de Brasil y en particular no mostró respeto por el Poder Judicial, donde se cree que es inmune a las leyes de cada país. La red de la plataforma social X permanecerá bloqueada hasta que dicha red social cumpla con las órdenes del tribunal. El presidente de Brasil también reaccionó en contra de Elon Musk, diciendo lo siguiente. Olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mí, vale para él. Los paneles solares de India se enfrentan al escrutinio de los Estados Unidos por posibles vínculos con el trabajo forzado en China. Esta noticia está relacionada a una información que muy pocos conocen y que es que el gobierno de China en su región próxima con Afganistán mantiene diferentes campos de concentración para los miembros de la comunidad musulmana llamados los uigures.
A esta población que vive en estos campos de concentración se les obliga a trabajos forzados como si fueran esclavos. Entre estos trabajos forzados está la minería del polisilicio, que se utiliza como materia prima en la manufactura de paneles de celdas solares. En los Estados Unidos hay una ley que prohíbe la compra de productos que provengan de la explotación por trabajos forzados de los uigures. Y se está investigando si India se aprovecha comprando esta materia prima de China para manufacturar sus paneles solares, donde si eso es así, dichos paneles solares serán confiscados al momento de entrar a los Estados Unidos. Recordemos que estos campamentos de concentración por discrimen étnico para utilizar a personas en trabajos forzados es la nueva esclavitud del siglo XXI. Incendios forestales récord en Brasil, al otro lado de la Amazonia, en los humedales del Pantanal. Las autoridades de todo Brasil están implementando medidas de emergencia después que una espesa capa de humo y cenizas se asentara, o sea, que cayera sobre las principales ciudades de Brasil, que incluye a Sao Paulo y a Brasilia, capital de Brasil, donde también provocó el cierre de escuelas, la suspensión de vuelos y la activación de alertas sobre la calidad del aire. El humedal tropical más grande del mundo, que está localizado en Brasil, llamado el Pantanal, y otros humedales de Amazonia, están experimentando incendios forestales sin precedentes en medio de la grave sequía y el extremo calor que azota el país de Brasil. O sea que podemos interpretar que esos son los fuegos forestales más severos que han ocurrido en Brasil, a mi entender, por lo menos en el siglo XXI. Para que usted tenga una idea de lo que representa esto para usted y para mí, y para los otros ciudadanos de este pequeño planeta llamado Tierra. Estos fuegos forestales han aportado en los últimos años más contaminación de carbón atmosférico que promueve el calentamiento global que la quema de combustibles fósiles de los 7 países más contaminantes del mundo. En otras palabras, basadas en la manera que yo interpreto la información de estos incendios, es que no importa lo que uno haga a nivel industrial para reducir la cantidad de carbono que se emite a la atmósfera, donde estamos hablando de la reducción del uso de combustibles fósiles. Los fuegos forestales naturales o maliciosos opacan a las industrias en la cantidad de carbono que inyectan en la atmósfera, que a su vez causa que avance el calentamiento global. Así que, de alguna manera, hay que evitar, tal vez con más urgencia, la incidencia de estos fuegos forestales. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.